Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a la teleaudiencia de Cableva TV, que siempre tiene esta cita a esta hora con nosotros, el Centro de Estudios de Antropología e Historia de UAT. Agradecemos de antemano a don Aurelio Mancera, director del Canal 9 Cableva TV, por cedernos estos espacios de la cultura. Nosotros propendemos por mantener latente a través de nuestra investigación, mantener latente con la divulgación, el debate, todo lo concerniente a nuestro ámbito cultural patrimonial, tanto latente como no latente, y tratar de mantener estas historias, estas conversaciones, para que las generaciones que vienen atrás de nosotros las defiendan y también las conserven y también las divulguen. Muchas gracias por la atención y hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante. Vamos a hablar sobre nuestro patrimonio colonial y nos vamos a referir a las haciendas. Vamos a hablar como un enfoque, una mirada a la historia de las haciendas que hubo en Ubaté y en el valle como tal, y cómo fue esa historia, ese momento que tuvieron en la época de la colonia, la creación de estos estamentos que fueron unos lugares, unos espacios, unas casas grandes donde se formaba la producción económica y política de ese entonces, que comenzaron a finales del siglo XVI y lograron prolongarse hasta el siglo XVIII. Ubaté, en esa época, hace cerca de 2 siglos y hacia nuestros días, tiene en su haber, o tenía, porque ya algunas se han desaparecido, 67 haciendas, que eran sitios, como ya dije, lugares donde se producía, donde era la producción económica del entorno, del valle y de la ciudad. Y para este tema hemos invitado a 2 eminentes figuras de nuestro pueblo, al señor arquitecto don Diego Vergara y a la antropóloga y arqueóloga Pilar Gutiérrez. Hemos entablado con ellos una conversación donde ellos nos alimentan y con su saber hacer nos presentan la secuencia del efecto de las haciendas en nuestro entorno. Muchas gracias y le cedo la palabra al profesor Nelson. Gracias, Ricardo. Sí, las haciendas llegaron con los españoles y llegaron con la cultura arquitectónica que ellos tenían de un lado, es decir, la manera de concebir la vivienda, pero llegaron a este territorio a ejercer o revestidas de connotaciones del poder español, del cual eran investidos por la corona en los procesos de la conquista en este territorio. Entonces las haciendas encarnan una cultura, la cultura española que llega aquí con una forma muy particular de habitar, y la cultura española que llega aquí a ejercer el poder a través de figuras como la encomienda. Pero yo le voy a ceder la palabra a Rafael para que nos amplíe un poco esta concepción de este poder representado por la encomienda. Buenas tardes. A partir de la fundación
del nuevo reino de Granada, la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada, de acuerdo a unas órdenes o unas capitulaciones que se organizaban digamos, en Sevilla. A partir de eso, Gonzalo Jiménez de Quesada le fueron otorgados unos derechos, unas capitulaciones sobre el usufructo de las tierras a través de nombramiento de mercedes reales que permitían obtener predios que se suponía que eran tierras realengas porque tomaron posesión de la tierra en nombre del rey. Entonces esos predios fueron otorgados primeramente a los capitanes, a las personas que llegaron en son de conquista. Entonces hubo un primer ordenamiento territorial a través de esas capitulaciones. Seguidamente, en un proceso que duró unos 50 años más o menos, comenzó un proceso digamos, del asentamiento en estas tierras. Primeramente se hizo a través de la búsqueda de oro, plata y otras gemas. En el caso de Ubaté, del partido de Ubaté, el partido de Ubaté se hace referencia a una partición de tierras que en el caso del partido de Ubaté era lo más próximo, la estación minera más próxima era en Muso y Coscuez, en esa zona, Chivor. Entonces, en esas zonas de tierra caliente se establecieron la explotación de las esmeraldas, y los trabajadores que se sometían a esos trabajos, valga la redundancia, tenía que ver con las mitas. La mita era el instrumento que permaneció de la organización prehispánica. Esa mita permitía ordenaba que los indios sirvieran una parte de su vida a la explotación minera. Con ese entorno también hubo una disposición acerca de la población. Hay que tener en cuenta también las plagas que diezmaron demasiado las poblaciones. Entre 1650 y 1750, el proceso de la esclavitud, debido a la falta de mano de obra, también se presentó en estas zonas. Entonces hay varios fenómenos muy complejos que pues son, pues, de forma sucinta no se pueden desglosar. Pero aquí hay un asunto, ¿no? Es decir, hay que resaltar que la corona española supuso que esto eran unas tierras que, como se podría decir, el que llegue primero se las va apropiando. Y se las va apropiando con todo y la gente que estaba ahí. Y fuera de eso, se les pone un régimen de tributación, pero fuera de eso, las tierras son despojadas. Es decir, la corona española incurrió en una serie de acciones, pues, que son repudiables. En este momento ya, pues, esperamos, y eso es lo que uno aspira, a que las relaciones entre los países sean ya más respetuosas, más constructivas, y sean más desde los pactos, desde las cuestiones concertadas, que desde acciones de esta
naturaleza. Entonces, no sé, Ricardo. Hay que poner en consideración que la encomienda era un poquito diferente a las haciendas. La encomienda, el trabajo que desarrollaban los indígenas a un encomendero, que eran tributos para la corona. En las haciendas ya viene, es un trabajo organizado, una explotación de trabajo, que van todo eso que se produce a los mercados locales y también a la corona. Entonces, ahí donde uno puede diferenciar que sí hay un punto como de quiebre para mirar que las haciendas que se forman a posterior del siglo XVII, XVIII, ahí hay ciertamente tierras adjudicadas a los estamentos más altos, a los criollos, ¿sí? Y la servidumbre y el trabajo estaba dedicado a los indígenas y a los campesinos en ese entonces para la explotación y la producción económica de la región en ese momento. Entonces ahí vamos a escuchar en un comienzo a la antropóloga Pilar. Ella nos explica algo de eso y los enfoques que tenemos nosotros frente a las haciendas. Y queremos invitarlos a que la escuchen con mucha atención, porque hace una contextualización histórica de las haciendas y nos ayuda a comprender, bueno, pues cómo se gestaron, y nos ayuda a comprender posteriormente qué está pasando con las haciendas hoy en día. Hoy hemos llegado con nuestro programa Síntesis hasta la casa de la hacienda de la familia Barrera y vamos a conversar con la antropóloga y arqueóloga Pilar Gutiérrez. A ella le vamos a pedir que nos ayude a construir la comprensión y la contextualización histórica de las haciendas. Bienvenida a nuestro programa, Pilarcita. Muchas gracias, profe. Es un honor poder hacer parte de esta recopilación histórica que tanto necesita la provincia y Ubaté. Nos encontramos también en un complejo de trabajo de la colonia. Desde la época de la colonia estamos en el Molino San Luis, que queda en la vereda Sucunchoque, muy cerca al convento franciscano, y desde aquí, desde otra de las estancias antiguas que se otorgaron desde la época colonial, después de la conquista, entonces vamos a hablar un poco sobre la formación de la hacienda colonial. Pilarcita, ¿en qué momento de la historia de esta parte del continente aparecen las haciendas? Porque entiendo que no aparecieron al comienzo. Bueno, haciendo un resumen pues muy rápido y pecando de alguna fecha exacta, recordemos que a partir de 1490, cuando, entre comillas, encuentran a toda la América, entonces aquí en Colombia la primera ciudad se funda en Santa Marta, ¿cierto? En Santa Marta en 1536 entran los conquistadores por el río Magdalena al centro de Colombia, y la primera pueblo indígena formado con los habitantes indígenas es en Huachetá, parte de nuestra provincia, en 1537, exactamente un año después de fundar Santa Marta. Llegan a nuestra provincia los españoles, contando pues con que iniciaron con 800 hombres y a Huachetá llegan con 160. Eso ya demuestra un poco el trajinar de esa conquista. Y ya estando en esta provincia, entonces, aparte de formar Huachetá, se bajan, no entran a lo que hoy llamamos Ubaté, pero sí tienen conflictos con estos habitantes de ese momento. Entran a Nemocón y ya con el tiempo es la fundación de Bogotá, 1538. Entonces ese resumen lo único que nos muestra es que cuando ya los españoles empiezan a instalarse,
en nuestra provincia es en el siglo XVI, o sea, finales del siglo XVI, y las haciendas se empiezan a construir a partir de 1600, 1610. ¿Por qué se construyen estas haciendas? Porque viene la figura del encomendero. Entonces, al inicio estas haciendas son hoteles de paso de los españoles. Cuando vienen a mirar sus tierras, a mirar sus poblaciones, a mirar los tributos que tienen que entregar los indígenas, y ahí se vuelve hotel de paso. Entonces ya viene la figura de la hacienda, de por qué permanecen hasta hoy y qué figura ocupan hoy en el panorama nacional. Sí, las haciendas, primeramente vamos a hablar por épocas. Entonces estamos hablando de 1537, más o menos a 1550, podemos hablar del periodo de conquista. Sí. Ya el establecimiento por parte de las encomiendas, que esa es la palabra, encomienda, que se encomienda por parte de unas capitulaciones que se hacen en España con el rey, se encomiendan indígenas para instrucción de la religión, sobre todo la parte de la evangelización, y también para el control porque a ojos de los españoles los indios no tenían, eran hermanos menores, entonces eran menores de edad, perdón. Entonces ellos había que encomendarlos a una persona, a un español, para poder manejar o administrarlos. Y adoctrinarse. Sí, entonces también hubo unas estancias que se otorgaron a los conquistadores, ya sea a través de mercedes reales, se otorgaron unos terrenos donde unos cuadrados, siempre la distribución tanto a nivel urbano como a nivel las trazas son cuadrados o rectángulos. Sí. Entonces por eso en el paisaje que vemos en Ubaté y en todo el altiplano cundiboyacense son cuadrados, ¿sí? Entonces a partir de eso se formaron las haciendas, ¿sí? Perdón, sí. Rafael, un poco también introducir el tema del tributo. O sea, la encomienda es cómo el español puede venir a estarse en cualquiera de sus haciendas, porque no era solo una. Sí. En la repartición había encomenderos con 3 y 4 haciendas. Entonces, cómo podía venir a cobrar los tributos. Y dejaba encargado a algún, fuera capitán o fuera cualquier figura real, para cobrar eso. Cuando él volviera, en 6, 8 meses, ya estaba recaudado el impuesto. Entonces, digamos que esa figura fue también muy importante en la creación de estas estancias, porque era una manera de dejar a alguien encargado, pero que no se perdiera el tributo. Por lo general el tributo era el quinto real, o sea, la quinta parte de lo que se recogiera, tanto los conquistadores como a nivel de impuesto, se llamaba quinto real, que era la quinta parte de todas las ganancias que siempre eran en metálico, ¿sí? Los españoles, las ganancias debían ser en metálico, o sea, en oro, en plata, en esmeraldas. Pero también cobraban sus tributicos en mantas y en otras cosas. Pero era para tributar en especie, o sea, era para no entregarles a los indígenas metálico, sino más que todo era especies, ¿sí? Entonces era la forma de comerciar con los indígenas, para ellos quedarse con el metálico. Sí. Bueno, ya hemos ubicado la aparición de las haciendas en el contexto histórico, pero también hay otro asunto relacionado con la administración y con los tributos y con esos asuntos relacionados con el control. Quisiéramos aclarar lo siguiente: ¿qué entender por resguardos? ¿Qué entender por repartimientos? Rafael, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra para poder seguir adelante con este tema? Pues yo tengo entendido que el repartimiento tiene que ver mucho
es con el ordenamiento total del territorio. O sea, una vez se completó el periodo de conquista, donde se realizaron unas acciones como quitarles lo que había de oro, todas las, lo que se hace un conquistador, ¿sí? Entonces vino el establecimiento del territorio. Entonces el territorio se establece a partir de unos repartimientos. Entonces se reparte las tierras, primeramente las mejores tierras se le otorgan en nombre del rey siempre, y de Cristo. Se otorgan unos repartimientos que se llaman mercedes reales, donde se otorgan caballerías, se otorgan peonías, y al mismo tiempo se reparten el territorio en estancias, ¿sí? Esas estancias a la postre van a conformar las haciendas. En el caso de los indígenas, ellos, como vivían dispersos, inclusive en Ubaté se habla de que para formar el resguardo de Ubaté hubo que incendiarles las casas en la zona de Copper y traerlos a la fuerza prácticamente. Y entonces, en el caso de los indígenas, se les encomendaba, es la palabra, al encomendero, se les encomendaba a los indígenas y la administración de las tierras que conformaban el resguardo. El resguardo en Ubaté, que es conocido, es en la parte a partir de la hacienda Tausabita, inclusive en Noboa, esa parte de Noboa en Sutatausa, la hacienda Tausabita hasta la hacienda Cartagena, en el Alto del Mioque, da la vuelta por Guatancuy, por los volcanes, llega aquí a Sucunchoque y se desplaza otra vez, da la vuelta. Es una especie de anillo montañoso que llega hasta Sutatausa. Estas eran entonces las formas de organización y de control establecidas por la corona española en América. Entonces, volvamos al asunto que nos ocupa. Y a la postre, perdón, sí. Nelson, a la postre, a partir de las nuevas leyes, hablando de reyes en España, Carlos V y Felipe II, a partir de esas nuevas leyes se otorgaban también los fundos, los pueblos de indios, tanto los pueblos de indios como los pueblos, las villas, como en el caso de Ubaté. Ubaté era un pueblo de blancos, y en el caso de Sutatausa era un pueblo de indios. Entonces a los indios se les obligaba a vivir en comunidad porque ellos no estaban acostumbrados. Ellos vivían dispersamente en forma de clanes, lo que llamamos nosotros un clan. Sí, ahí, Rafael, entonces hay un conflicto entre las maneras de habitar el territorio que tenían los nativos de América, esta parte del continente, y las maneras de habitar el territorio que eran parte del modus vivendi de los españoles en su patria. Entonces, ¿cómo comprender ya la parte de las casas, de las haciendas? Bueno, si pensamos un poco en lo que menciona Rafael de obligar a repoblar, a ocupar el territorio distinto a como tenían la costumbre, fíjense que el tema importantísimo es un ejemplo clave, cómo traer a los indios de Copper, a los indígenas nativos de Copper, Tierra Caliente, a vivir en Ubaté. Eso es un desarraigo absoluto, casi que un desplazamiento forzado, como dirían hoy los estudios sociológicos, y cómo implicaba que no solo pierde su costumbre como su forma de habitar, sino también su forma de producir.
también menciona Rafael que a los encargados de estas casas de haciendas se les daban las mejores tierras. Entonces los indígenas quedaron obligados a producir en la tierra que les entregaban. Sitios más altos, generalmente más áridos, con dificultad del agua. Entonces cambia un poco la forma de producción y de sostener sus vidas y además pagar tributos. Fúquene, que alguno de los encargados de su repartición, me parece que es Andrés Céspedes, me puedo equivocar, pero pide permiso a la corona para que durante un año los habitantes de Fúquene no paguen impuestos por el tema del polvillo. El polvillo es lo que para nosotros es la helada hoy en día, que amanece el polvo blanco, el hielo, en los cultivos. Entonces pierden las cosechas, llega la época del invierno y se inundan. Entonces durante ese año simplemente no tenían con qué pagar impuestos. Pide a la corona el permiso de que lo paguen en mantas. Entonces ahí se ve como en todo caso tiene que pagar tributos, en todo caso no se le perdona, pero el permiso era déjemelo pagar en otra especie. Ese tema de obligarlos y traerlos y desarraigarlos, ¿qué pasa? Fortalece la figura de la hacienda, fortalece cómo el encomendero puede seguir viviendo en una casa grande, con patio central, con muchas habitaciones para todos sus colaboradores, y el indígena sigue viviendo en tierras donde lo obligan y lo unen con otros pequeños clanes. Entonces es una forma totalmente diferente a cómo vivían. Y en cambio sí se fortalece el tema de la hacienda. Y por eso la costumbre, como mencionábamos, de traer incluso los planos de España, de casas antiguas, para reproducirlos aquí, con mano de obra que la mayoría de las veces era esclava o mal paga o barata. Y entonces estas construcciones se hacían durante 10, 20, 30 años, duraba la construcción de una hacienda. Y además al lado tenían que tener muy cerca la iglesia, donde era el adoctrinamiento. Y las iglesias tardaron también 100 años en construirse. O sea, hay fechas donde empiezan en el año 1550 y acaban en 1600. Entonces eran construcciones majestuosas para esa época. La hacienda para un indígena era una obra absolutamente descomunal porque vivían en pequeños clanes. Entonces se fortalece el tema de la hacienda, que con el tiempo van a convertirse en lo que son hoy, pues claro, unos sitios que han tenido que volverse casas de turismo para poderlas mantener, casas de eventos como se acostumbra ahora. Bueno, y si a ustedes les parece, entonces vayamos a ser testigos de excepción de un proceso de restauración de una de estas casas de las haciendas. Vamos a visitarlo pues en la compañía del arquitecto Diego Vergara. Entonces vamos para que nos enteremos de este proceso. Nos encontramos en la vereda Ticha del municipio de Guachetá. Es una famosa hacienda muy antigua, parte del patrimonio arquitectónico del territorio, en presencia del arquitecto Diego Vergara, que lleva muchos años realizando obras restaurativas y de recuperación del patrimonio en Ubaté y en diversas regiones del territorio en general. Entonces, arquitecto, digamos, ¿cuál es el trabajo que se está realizando precisamente aquí en esta hacienda? Aquí en estos momentos se está, digamos, restaurando. Estamos trancando la degradación natural de las casas que tienen más de 200 años. Se empiezan ya a dañar la madera, los materiales sacan la mano ya y toca meterle la mano. Y si no se les mete, terminan cayéndose, terminan en el suelo. Porque estas y sobre todo en los techos. En los techos se cae el techo y se cae la casa, que se derriten las paredes, empiezan las humedades.
Y lo que se está haciendo es manteniéndola en lo más posible como era, ¿no? Y como que funcione también, pero sin cambiarle, digamos, el carácter, ¿no? Bueno, estas fincas, estas casas son bastante antiguas y corresponden a un estilo arquitectónico que podríamos clasificar como Esto es colonial. Esto es colonial. Esto es colonial, sí, o sea, con el patio central y patios de servicio y con ¿cómo se llama? Para los corrales, las caballerizas y cocheras, y, o sea, eran también muy de paso. O sea, la gente venía, digamos, iban hacia Boyacá y pasaban por aquí y se quedaban aquí y seguían su trayecto, ¿no? Entonces, pues es como preservar un poquito la arquitectura y las casas y la historia de la región, ¿no? Bueno, ahora aprovechando el lugar, aquí nos contaba el arquitecto que descubrieron una especie de piscina, ¿no? Parece un jacuzzi. El jacuzzi, sí. El jacuzzi hace 200 años. Está en piedra y está tallado en piedra y las curvas son hechas en la misma piedra. Es todo chévere. Bueno, ¿cómo proveían el agua acá? Aquí tenemos unos nacederos en estas lomas de aquí. Que aquí caía el agua y era permanente. Permanente el chorro y ahí el agua. Bueno, comencemos degustando un poco el trabajo de madera que hay en este patio central. ¿Qué cuestiones se trataron de preservar en esta restauración que se ha hecho acá? Aquí, por ejemplo, todas estas columnas se cambiaron desde ya hace un tiempo, porque estaban descentradas, estaban torcidas, y estas se cambiaron por pino y se volvieron a torcer, la verdad, y se abrieron, y estamos ahí en el asunto, pero no, ya las estabilizamos, ya quedaron mejor. Y ¿no? Todas las o sea, antes, para, digamos, hablar de los cuartos, toda la comunicación de la casa eran interna, por las paredes, como vemos aquí en esta puerta. Todo se comunicaba por dentro, para no salir de noche a morirse frío, digamos, ¿no? Comienza a impresionarnos un poco la altura de estas casas. ¿Cuál era la razón para construir casas tan altas? Yo creo que esa es la creo, porque yo no sé, esa es la misma arquitectura traída, digamos, que no, esto es más para tierra, digamos, caliente, digamos, donde hay más aire, más volumen de aire, ¿no? Pero la verdad yo creo que es por la forma de trabajar la arquitectura que venían así, con esa idea en la cabeza, ¿no? Seguimos indagándole acá nuestro arquitecto Diego. Bueno, con el tiempo, pues las construcciones se van degradando. ¿Qué es lo que comienza a pasar con estas cubiertas, con estos techos? Lo que se ha visto, digamos, y que se ve es que la madera llega a su punto más crítico, digamos, que el gorgón la coge, que la humedad la pudre y se va hasta que colapsa y se parte y el techo está de barro, deja de barro y además está sentada en barro. Ahora queremos que nos explique cómo era la técnica de construcción
y qué daños comenzó a sufrir esa estructura. Bueno, a ver, el daño principal, digamos, de esta construcción fue realmente el gorgojo, ¿sí? Pero el gorgojo viejo, de hace mucho tiempo, ¿sí? Y también, o sea, se partía, ¿no estaba hablando o no estaba hablando? Bueno, y esto que vemos aquí son la estructura que tenía el cielo raso de toda la construcción de toda la casa, ¿sí? Y estos son varitas amarradas con este fique, que esto se llama los cuanes, que son un de fique, y amarrados con eso. Entonces esto también empieza a deteriorarse y se totea. Y el peso de esta estructura con barro, porque estos son los cielos rasos, eran de barro, que tiene un peso muy grande y se empiezan a caer, ¿no? Sí. Entonces todo esto tocó reemplazarlo por madera nueva y en vez de palitos, malla de vena, se llama, malla de techo, digamos. Que lastimosamente pues ahí se ve el trabajo que tenía tan chévere, y la idea es estos que estamos acá recuperarlos y vamos a ponerlos para que se queden bien. Pero habrá algunos casos en que estas estructuras todavía aguantan. Aquí hay unos que están todavía como están vivos, digamos, todavía no se han desbaratado, pero pues con el tiempo se va a ir al suelo. Sí, la verdad. Sí, muy buena este tipo de construcción. Pero mire, Ricardo, mire, es decir, el tejado vuelve a cobrar su apariencia original, ¿no es cierto? Claro, es que son las mismas, o sea, la teja se levanta, muchas se parten, muchas se rompen. Sí. Y gracias a las demoliciones de Guaté, de las casas viejas de Guaté, esa teja la traemos acá y con esa teja pues la reemplazamos, lo que se rompe, ¿no? Entonces pues mire, yo quiero que veamos acá, mire cómo ha sido restaurado. Ahí se cambió, ¿qué material? Ahí también es estos tipos de palitos ahí, ¿sí? Que también se pudren, sobre todo que es que ahí encima, para nivelar las tejas y para darle la forma del tejado, le echan barro. O sea, son unas capas como de 15-20 centímetros de barro en unas partes. Entonces esa vaina pesa y se colapsa. Esta estructura hubo que cambiarle mucha madera. La estructura no, aquí es la estructura que es, y se cambió fue la esterilla, pero eso hace muchos años. Eso no me tocó a mí, digamos, eso son por lo menos 50 años de que quitaron eso. Está puesto, ¿no? Para un museo, ¿no es cierto, Diego? Para un museo. Y esto es invaluable, tener un pedacito de esos con todos sus amarres, que sea así grande, ¿no es cierto? Claro. Bueno, le decía yo, eso grande se va a poner en una pared para que, pues como de testigo, de que era lo que era, ¿no? Sí. Todos estos aquí son cuartos grandes, digamos, que era donde guardaban las cosechas, digamos. Y aquí se ve cómo, por ejemplo, llega el punto en que se parte, esto está podrido.
Y antes, pues, es que duraba, mejor dicho, esta vaina, pues, hasta que se cayó, hasta que no aguantó más. Entonces, por ejemplo... Mire los clavos donde como están todavía puestos aquí, que son, se ganó uno. Ay, hijo de madre. Eran de forja, son forjados. Con esos clavaron a Cristo, mire. ¿Cómo eran de antiguos que esos eran los de la cruz de Cristo, hombre? En ese entonces se hacían así en forja. Y estos frentes no tienen ninguna belleza, sino más que todo es como una funcionalidad, ¿no? O sea, para que lleguen, por lo general era Dos pisos. Maíz, aquí, las cosechas de trigo, maíz, y se almacenaban. Y desde la parte del segundo piso se observaban los trabajos. Estaba mirando cómo era. Sí. Eso está cerca por los Juárez. Claro. ¿Sabe qué palo es este? Nos interesa también profundizar en el significado de patrimonio. ¿Qué entender por patrimonio y en este caso por patrimonio arquitectónico? ¿Y qué importancia tienen estas construcciones de las casas, de las haciendas como patrimonio? Sí, profe, pues patrimonio por definición general es lo que se transmite de generación en generación, sean conocimientos, sean prácticas, sean creencias, donde todo el mundo las respeta, las conserva, las transmite con orgullo. Entonces, por ejemplo, un caso específico de patrimonio inmaterial en Ubaté es la costumbre de los promeseritos, los promeseros, y cada día aumenta, cada día la gente es más orgullosa de celebrarlo, incluso atrae turismo, se vuelve también una forma de ingreso. El tema nomás del alquiler de vestuario, o sea, yo no puedo ser tan orgullosa de salir vestida común y corriente, tengo que salir con el vestido típico, tengo que bailar, tengo que cantar, todo eso es patrimonio porque primero lo repetimos, lo tenemos guardado y ha sido por varias generaciones. El patrimonio material, las construcciones, las casas de las haciendas o cualquier construcción que lleve más de 100 años y que la gente la respete, la comunidad la respete, es patrimonio material. Hay patrimonio arqueológico importantísimo en Colombia, también en nuestra provincia, del cual no conocemos mucho, pero digamos es un punto a favor que a esta altura de la historia ya haya oficina de patrimonio en Ubaté. Eso es un mérito muy importante, tratar de recuperarlo y conservarlo. El patrimonio abarca muchas cosas, como le digo, materiales o inmateriales. Entonces, mientras lo transmitamos, lo conservemos y sintamos orgullo del tema, miren cómo restauré mi casa, miren cómo la pintura que representa o la fotografía que representa Ubaté hace 100 años y la cuelgo con orgullo, ¿sí? En mi sala, por ejemplo. Eso significa que es patrimonio de la comunidad. Bueno, nos quedan dos asuntos por tratar y uno es, habiendo recorrido ya esta casa de una hacienda que está siendo restaurada por el arquitecto Diego Vergara, entonces, ¿cómo saber si es o no patrimonio, es un bien patrimonial? Y el otro asunto que nos queda y que nos genera preocupación es qué importancia tienen esas casas, esas construcciones como patrimonio en este momento. Es decir, porque Pues, parece que se ha generado un nuevo interés hacia lo que es la restauración de
Además siendo bastante costoso ese trabajo. Sí, sí, cierto. Entonces, bueno, primero el tema de qué pertenece al patrimonio y qué no. En tema de arquitectura, pues hay calificadores, especialistas en eso, restauradores. Incluso contamos en la provincia con el doctor Niño, que sabe mucho de restauración y de patrimonio. Y entonces hay grupos, por ejemplo, de arquitectos especializados en eso, que lo que hacen es evaluar. Esto cumple con todas las características, las costumbres de, por ejemplo, utilizar las mesas en la estructura, las costumbres del patio central, de las columnas, eso todos son características de ese estilo de arquitectura y califican, esto vale la pena restaurarlo porque es patrimonio, esto no es tan de la época, entonces hay una forma de calificarlo. En nuestra provincia y casi que en toda Colombia se están restaurando estas casas porque es una manera de ingreso para mantenerlas. Ahí vamos llegando a ese punto. En estos procesos de restauración hemos visto que han aparecido ya algunos rasgos de la arquitectura contemporánea, ¿no? Aparecen baños, aparecen adecuaciones. ¿Cómo justificar eso? Sí, se hacen con el respeto debido a la construcción, son alteraciones que solamente van a facilitar el modo de vida actual y facilitar el nuevo uso que es el turismo. El turismo es el uso más importante que se le está dando a estas haciendas. Turismo ecológico, pues vienen a dormir en estas casas. Para dormir en estas casas necesitan baños. Necesitan nuevas comodidades, ¿cierto? Entonces se hacen esas inclusiones en esas estructuras, pero no se altera lo básico, ¿sí? Ustedes van a encontrar un baño hecho con mucho disimulo, porque no había baños en la colonia, o sea, la gente no usaba baño dentro de la casa, se fueron haciendo, se fueron construyendo. Y hoy en día eso favorece esta costumbre del turismo. Incluso hay políticas actuales que favorecen la restauración, que favorecen el mejoramiento de vivienda campesina y hay préstamos para eso en los bancos, porque el turismo está tomando mucha fuerza en Colombia. Entonces recurren a esos auxilios para poder mantener las casas. Por eso está tan de moda la restauración. Ese es digamos, el fin utilitario y el nuevo uso, ¿no?, de estas haciendas. Bueno, hasta aquí hemos hecho un viaje que nos ha llevado por las haciendas, por las casas de las haciendas, por la ubicación histórica de cómo aparecen las haciendas en nuestra región y cómo en este momento la arquitectura se concede algunas licencias para habitarlas desde la posibilidad del turismo. Hasta aquí este recorrido que nos ha llevado a transitar una época muy importante de la historia y a comprender el significado de las casas de las haciendas y de las haciendas desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista sociocultural. También hemos aterrizado ya en los procesos de restauración y adecuación para facilitar cuestiones más contemporáneas como el turismo. Nuestro agradecimiento a Pilar Gutiérrez, arqueóloga y antropóloga, quien ha venido con su saber a hacernos claridad sobre todos estos asuntos, y al arquitecto Diego Vergara, de cuya mano hemos asistido a este proceso de restauración de una casa de hacienda. Será pues hasta una próxima oportunidad. También damos el agradecimiento, Rafael. También a la familia Barrera Díaz por su deferencia con nosotros, por habernos permitido grabar en su casa. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes, al programa, no solo aprendiendo en cada minuto con sus conocimientos, y para mí es un honor, es un gusto
participar en estas sensibilizaciones acerca del patrimonio, de la historia de nuestra provincia, en especial en Ubaté, que a propósito valga la pena resaltar que en esta administración se crea la Oficina de Conservación y Patrimonio. Eso es un paso gigantesco para que todos nosotros nos apropiemos, defendamos, cuidamos el patrimonio. Entonces, muchas gracias a ustedes, fue un gusto, un honor. Cuando llegaron los españoles encontraron un paisaje que nosotros tal vez ya no conocemos. La forma de cuadrado donde se diseñaron los diferentes villas o pueblos de indios también se trasladaron en el campo. Si nosotros observamos lo que es todo el altiplano cundiboyacense, la sabana de Bogotá, todos los, digamos, todas las divisiones geográficas de las fincas son en forma cuadrada, un rectángulo o la unión de un rectángulo o dos rectángulos forman un cuadrado. Entonces ese es el paisaje que nosotros conocemos y eso tiene mucho que ver con las famosas estancias de ganado mayor, estancias de ganado menor, estancias de pan con que se otorgaron. Entonces, por eso vemos ese paisaje muy característico. Ese no estaba antes de que llegaran los españoles, era un paisaje totalmente diferente. Entonces, los españoles transformaron el paisaje. Y es el paisaje que conocemos ahora y todavía están pues los vestigios, es que se ve. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que esa transformación, ese ordenamiento territorial viene desde la época de la colonia. Bueno, y habría que decir y resaltar de qué manera se encontraron las dos culturas, la cultura española y la cultura nuestra. Cuando hablamos de las haciendas, hablamos de una forma de habitar el terreno y de unas formas particulares de concebir su delimitación, de concebir la propiedad y de concebir los sistemas de producción, que ya cambiaron de los sistemas de producción que tenían los aborígenes que habitaban esta parte del mundo y los sistemas de producción que ellos tenían. Por ejemplo, llegan a esta parte los telares ya de otra forma, que entran a interactuar con los telares verticales que tenían nuestros aborígenes. Llega con ello la producción de la lana, ¿sí o no, Rafa? La producción de la lana, porque aquí se usaba era el algodón. Y llegan también unas formas de concebir la arquitectura. Aquí estuvimos en un proceso de restauración de una finca y pudimos ver unos desechos que se sacaron. Las vigas, la cubierta del tejado, la base para colocar las tejas se hacía con amarres, ¿no es cierto? Con estas trenzas que denominaban cuanes, y que eran de fique y de espartos. Estas fibras son supremamente duras. ¿Cuántos siglos han aguantado? Y todavía siguen haciendo fuerza y siguen cumpliendo su misión en las construcciones que nosotros tenemos. Llegó con ellos también esta forma de producción de clavos. Mire, estos clavos que podemos ver acá son clavos hechos 1 a 1 en herrerías, ¿sí? Estos clavos son hechos 1 por 1 en herrería.
porque todavía no había la producción industrial de clavos de puntillas como nosotros la tenemos pensada hoy. Quiero destacar que esto es lo que se denomina patrimonio. Es decir, esta técnica la trajeron los españoles, pero comenzó como técnica a pertenecernos a todos los habitantes de este lado del continente. Y hoy en día podemos encontrar que una gran cantidad de construcciones están expresadas en esta forma de arquitectura. En nuestro pueblo podemos ver todavía tejados que tienen esta forma. Y algunos procesos de restauración que ha hecho el arquitecto Diego Vergara, pues muestran ese encanto. Es decir, descubrir los techos y dejar ver todos los enmaderados con estos amarres y con estos clavos. Entonces, eso es lo que denominamos patrimonio. Es decir, ya esto se convierte en posesión de una cultura y comienza a viajar en el tiempo hasta nuestros días. Bueno, estuvimos compartiendo con el arquitecto Diego Vergara en la hacienda de Ticha, precisamente experimentando y estando presente como él en la restauración nos enseñaba las diversas partes y las formas en que tiene el proceso como tal. Las haciendas que hay en la región, algunas muy contadas, todavía están de pie y otras están un poco abandonadas porque ya la forma de producción es otra. Incluso están habitadas por cuidadores o por administradores, ya que los dueños no viven en las haciendas, sino están en las ciudades y vienen de vez en cuando. Viendo la arquitectura colonial española que tienen la mayoría de las haciendas, siempre tienen una forma desde el comienzo de su formación, construcción, fue a través del mestizaje. Se utilizó los campesinos, los indígenas, es decir, también se tomó el saber de hacer de ellos combinado con los españoles. Incluso algunos españoles no tenían ni idea de construir y más bien la sapiencia indígena y campesina ayudó. Por ejemplo, ahí tenemos todavía rezagos, eso es lo que se ve en nuestra región todavía, las construcciones de barro, de bahareque, que está con caña brava, con barro, boyiga y esas paredes gruesas de 60, 80 centímetros que están ahí. Es decir, las casas se mueren de pie, empiezan a morirse por el techo. Entonces la restauración comienza por arriba. En algunas fotos o en alguna foto de estas que la hacienda de Ticha nos puede ver la prominencia y la cantidad de áreas utilizadas. En ese momento estamos hablando de hace 2 siglos, de la forma de producción donde estaban la hacienda de por sí, como muchas, eran de 2 pisos, muy grandes, con patios interiores gigantes y con algunas medidas de los 2 pisos, que en el piso de arriba era donde estaban los dueños y en los pisos de abajo era donde estaban la servidumbre, los dormitorios de ellos, la cocina, etc. En esos momentos el baño no existía, tocaba ir a otro lado al baño y ya posteriormente los baños son agregados. Ahora que en este momento se ve un poco la forma de arquitectura, en la foto podemos apreciar los grandes especies de muros o una especie de muralla larga, que es la circunscripción o lo que encierra el área de la famosa hacienda como tal. Todas las haciendas por lo general eran extensas, grandes. Aquí tenemos todavía unas bonitas como la de Simijaca, aposentos, que incluso son restauradas y fuera de eso son utilizadas para el turismo. Allí incluso se graban películas, se graban novelas. La idea de ahora
es precisamente eso, de las pocas que quedan de pie, restaurarlas y formarlas para el turismo y para sitios campestres de recreación. Esa visión que tuvimos nosotros con el diálogo del arquitecto Diego, pues mirábamos todas esas figuras, tanto retóricas como arquitectónicas, de mestizaje. Sí, también pudimos ver y pudimos rastrear la generosidad de los ecosistemas en ese momento. Encontramos, por ejemplo, unas pequeñas piscinas. Un jacuzzi. Sí, que eran como jacuzzis, sí, y eran alimentados directamente por las fuentes de agua que llegaban. Naturales, sí. Pudimos también ver que ya esas fuentes de agua no están. Observamos también de la señora Clemencia Barrera los restos de un molino, pero ya tampoco el agua da para mover un molino, y eso, para mover ese molino se requería una buena cantidad de agua y una buena cantidad de fuerza, y ya apenas hay un chorrito de agua que permite hacer evocaciones de lo que era el ecosistema y de lo que era ver esa maravilla de los molinos que existían en ese tiempo. Ahora, como lo anotaba Ricardo, ya por políticas de Estado se ha impulsado el turismo y los dueños están remodelando estas haciendas para poder mantenerlas en pie, porque además los habitantes pues tenían una familia bastante extensa, ¿no? Fácilmente uno contaba 20 habitaciones, entonces esos eran pequeños hoteles, pero dan cuenta de lo prolijos de los habitantes de estas haciendas y cómo nos llegan a este momento para seguir hablando de la sociedad, para seguir hablando de las relaciones de poder y para seguir hablando de la interacción con los ecosistemas, Rafa. Estas casas patrimoniales nos permiten conocer un poco la cultura, conocer nuestras raíces, nuestra raigambre, y es muy importante seguir estudiándolas y seguir conociendo la distribución espacial, por ejemplo, dentro de la misma casa, que tenía que ver con los aposentos de la familia, la parte íntima de la familia, la servidumbre, los sitios donde se guardaban las cosechas, que se llamaban trojas, donde se guardaba, donde se secaban el trigo, una serie de actividades que se realizaban dentro de la hacienda, las caballerizas, por ejemplo. Entonces, todo ese conjunto es muy importante que lo conozcamos, es muy importante que sigamos investigando, porque este es un proceso que hay que hacerlo en conjunto, ¿sí? Esto no es fácil describir esta parte cultural. Entonces yo invito a la comunidad, invito a los investigadores a que pues hagamos un frente investigativo de los diferentes aspectos culturales que tienen que ver con nuestro desarrollo civilizatorio de lo que es nuestro territorio. Y sobre todo, Rafael, pues entender cómo las culturas se imbricaron, cómo las culturas se enriquecieron mutuamente, a pesar de los procesos un poco desastrosos que se sucedieron al comienzo. Luego las culturas comenzaron a imbricarse, comenzaron a enriquecerse, y de una lectura de esas culturas podemos explicarnos quiénes somos, cómo entendernos como patrimonio, cómo entendernos como nación, ¿no? Es decir,
es necesario que nosotros nos entendamos, porque a veces la política nos vuelve al revés y resultamos en una... Y Ay, Dios mío. nuestro pueblo, Guaté, nuestro valle, todavía tiene un sentido de pertenencia ligado a esa forma de ver las conversiones y la forma de producción. Todavía, digamos, las haciendas en ese entonces y algunas que quedan todavía, la forma de producción, por ejemplo, agropecuaria aquí en Ubaté y de la leche. Entonces todavía esas relaciones de patrón-empleado, de patrón y el partero, el jornalero, todavía se oyen palabras el capataz, de midón, de midotor, de todas esas relaciones todavía están, aún todavía nos absorben. Entonces esa es parte de la cultura, parte del patrimonio, que de pronto hay que tenerlo en cuenta para seguir que esta sociedad tenga transformaciones. Y sobre todo comprender que la forma como se enseña la historia, ¿no es cierto? Y como se nos enseña la geografía, ¿no? La historia, pues todos nos hicimos a la idea de que llegaron en una batalla y vencieron en una batalla y unos señores se fueron y los otros se quedaron. Entonces no es así, las culturas se imbricaron y aquí están las culturas y se siguen dando todavía esas batallas. Es decir, hasta ahora, ¿cuántos años han pasado de lo que se llamó la independencia? Y hasta ahora estamos reconociendo que los señores que trabajan en el campo tienen derechos y que deben estar cubiertos por una seguridad, que deben tener unas garantías mínimas. Hasta ahora se está dando eso, entonces eso no es tan fácil como nos lo querían hacer ver. Llegaron a una batalla de puño, capturaron unos señores, los echaron a la cárcel y los otros se quedaron mandando eso. Eso no es así y así no podemos entendernos. Bueno, esta es nuestra historia. Debemos tener la solvencia de defenderla, de divulgarla y tratar de recuperar todas las solvencias que nos deja ella. Muchas gracias por la atención. Esperamos que esta conversación haya sido de alimento. Agradecemos al arquitecto Diego Vergara y a la antropóloga arqueóloga Pilar Gutiérrez y la familia Díaz. La familia Barrera Díaz, que nos prestó su casa como taller. Muy amable a Clemencia Barrera. Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos. Gracias.